Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Historias de Miedo para contar en la oscuridad, dirigida por André Obredal y con la producción de Guillermo del Toro. Dirigida por André Obredal y con la producción de Guillermo del Toro. Bueno, ¿de qué trata esta película de historias de miedo para contar en la oscuridad? Se trata de un pueblo, la historia está localizada en un pueblo de Estados Unidos, como en la época del Halloween. Entonces cuenta la historia de unos adolescentes que entran a una casa abandonada y allí se encuentran con un libro. Ellos se hacen a este libro y resulta que las historias que empiezan a aparecer en el libro que ellos encuentran en esa casa abandonada se empiezan a hacer realidad. O sea, las historias que están en el libro se empiezan a trasladar a la vida real con los compañeros y con los amigos de, que ellos tienen, incluso con ellos mismos, con los adolescentes que entran a esta casa abandonada, que es una casa que está como embrujada. Y ese libro lo escribió una persona que vivía una mujer que vivía en esa casa hace muchísimos años. Bueno, esta película pues cuenta con el llamativo de que aparece en los créditos pues Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no es el director, pero participó en el guión de la película y en la producción. Y cuenta con una estética, digamos, de esos monstruos que tanto le gustan a Guillermo del Toro. La película realmente no es de terror. Yo diría que es una película de soft terror, por llamarlo de alguna forma. O sea, es un terror suave, realmente no, pues, no se escandaliza demasiado, no es de estas películas. Hay sangre, pero no es, no es demasiada, o sea, no son toneladas de sangre, es un poquito hay de sangre. Las historias no son tan terroríficas. Yo diría que son historias de terror, sí, como para jóvenes. Tampoco es algo pues que uno salga traumatizado, que tenga que ir al psiquiatra después de ver la película. No. Son unos cuentos, digamos, unos cuentos que se trasladan a la vida real dentro de la película. Y son incluso algunas de esas como leyendas urbanas que hay en los países, leyendas tradicionales, que se aplican a la vida real de las historias de estos jóvenes que aparecen en la película. La película entonces no es terror como tal, yo diría que es más como suspenso, yo diría que es más como miedo, eh, eh, la interrogante o la curiosidad por ver las historias también, por la estética de Guillermo del Toro, aunque el director es otro, es André Obredal, pero la película pues tiene este llamativo. Yo diría que es una película aceptable, un poquito más que aceptable, yo le pondría un 3,8/5. Eh, Realmente a mí el género del terror no me llama la atención, y pues mucho menos el del soft terror. Pero la película llega a ser, yo creo que entretenida hasta cierto punto. Entretenida pues en cuanto a... Yo creo que entretenida porque incluso las historias no generan ni miedo ni terror, sino que incluso son hasta chistosas. Termina uno hasta riéndose. Yo incluso en muchas partes de la película me llegué hasta a reír, digamos. Y yo creo que el llamativo de la película es como la estética de la película, como la parte de la fotografía, como la parte de la configuración como de los monstruos, como de las historias. Eso es como lo llamativo, ¿sí? Como la estética de la película, más que la historia, porque pues la historia es muy simple y pues es absurda. Es un libro que se va escribiendo solo, donde aparecen unas historias ahí que se trasladan a la vida real y donde los protagonistas de la historia pues encarnan estas historias. Entonces yo le pondría realmente un 3,8. Es una película un poquito más que aceptable. Por la estética, es muy llamativa, por la estética y por la curiosidad por ver cómo cuentan las historias. Es lo que uno lo llama la atención de historias de miedo para contar en la oscuridad. Un soft terror que yo creo que es hasta cómico. Muchas historias incluso le dan una hasta risa. A mí, por ejemplo, las películas de terror no me dan susto, y mucho menos las de terror suave. Para los adolescentes, de pronto, para los jóvenes que no quieran ver una historia de terror grotesca, sino una historia de terror hasta pues no diría simpática, pero digamos
que no genera mucho traumatismo. Esta es una película de terror que no es traumática, digamos, que no es El Exorcista, pues. Entonces, historias de miedo para ver en la oscuridad de André Obredal y con la producción de Guillermo del Toro. 3,8/5, un poquito más que aceptable. Gracias por ver este video. Visiten mi página FBG Cine y suscríbanse a mi canal. Que pasen un feliz día. Chao.